Pensamos en voz alta desde la radio, hablamos de tecnología, hablamos de Internet of Things, Internet de las cosas, con Jackie para sus amigos. Él es Jaume Rey, es ingeniero de telecos, telecomunicaciones, economista, diversos másters. Él tiene una frase que es su frase preferida. Dice, si lo que haces tiene valor para la sociedad, ganarás dinero. Clarísimo. Ha sido director ejecutivo en toda Europa, a nivel europeo, de una empresa multinacional de tecnología tan importante como Panasonic, y ahora es el CEO y es el alma mater de Nexiona, que es una empresa experta en temas de Internet of Things. Ellos se dedican a desarrollar soluciones de IoT profesionales con tecnología de software propia. Jaume, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hablemos de un tema que es el cloud. El cloud es la nube, el cloud es eso de enviar la información a casa de otro, para entendernos. Ahora hay un paradigma y es el universo del fog. O sea, ahora teníamos el cloud, que es la nube, y el fog es la niebla. Por tanto, más que cloud, vamos a la niebla. La niebla es eso que baja, ¿no? Es como una nube que baja y lo impregna todo. Yo ahora he hecho poesía. Tú ahora explícamelo técnicamente. Muy bien, David. Sí, efectivamente. Cuando aparece el concepto cloud computing aplicado al mundo del Internet de las cosas, básicamente todos lo que hacíamos es mandar los datos que capturamos de una máquina, de un sensor, de un dispositivo, mandarlo al cloud, mandarlo a la nube, que allí se analice y con eso se tomen decisiones, ¿no? Se pueden pintar datos, se pueden hacer que se pare una máquina porque está fuera de su ciclo de trabajo. Bueno, se van tomando decisiones, como digo, desde el cloud, ¿no? Desde la nube. Lo que la experiencia nos ha demostrado es que conforme se empiezan a mandar cada vez más datos, esto es caro. Claro. Claro, entonces, estar cada vez mandando todos los datos a la nube es un tráfico tan bestial de datos que, si bien las empresas de telecomunicaciones están encantados. O sea, los grandes beneficiarios son ellos. Evidentemente, porque nosotros pagamos por tráfico de datos. Con lo cual, a más tráfico, más dinero van a poder ganar las operadoras de telecomunicaciones, que no dejan de ser un elemento clave en este mundo del Internet de las cosas. Lo que ocurre es que, como digo, las empresas decían, yo no puedo estar pagando estas facturas de comunicaciones. Claro. Entonces, lo que se ha hecho es optar por lo que se llama fog computing, ¿sí? ¿Vale? Que es llevar una parte del análisis que se hace en el cloud, en la nube, y llevarlo donde están las máquinas. O sea, que haya una parte de computación, de toma de decisiones... De cálculo, de movimiento de la máquina, que no se vaya tan lejos. Exacto. Que se quede cerca de las máquinas. Exacto. Entonces, hay una parte de computación que se hace cerca de donde están los dispositivos, cerca de donde están las máquinas, y solamente se manda al cloud aquello que sea relevante. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Que creo que todo el mundo entenderá enseguida a qué me refiero, ¿no? Imaginemos que somos el responsable de gestión de un edificio, ¿vale? y del mantenimiento de los ascensores. Vale. A mí que me estén mandando un mensaje cada 10 segundos diciendo ascensor 4 parado. Ascensor 4 parado. Ascensor 4 parado. Ascensor 4... Bueno, entendemos que esto no tiene ningún sentido, No tiene ningún sentido. ¿Pagar por esto? Pagas por algo que no tiene ninguna aportación de comunicación. Entonces, lo que se hace ahora es, se pone un dispositivo cerca del ascensor, que lo que hace es solamente manda al cloud cuando el ascensor se ha puesto en marcha, cuando se ha parado. Nada más. Por tanto, el mensaje es solo cuando se produce un mensaje significativo. Cuando hay algo relevante. Si recuerdas, en uno de los programas anteriores, ¿sí? Comentamos precisamente que lo más importante de Internet de las cosas era que aquello que mandamos tiene que ser relevante. Claro. Si no, no tiene ningún sentido. Útil. Exacto. Entonces, en el mundo del Internet de las cosas, ¿sí? El fog computing lo hemos rebautizado como edge computing. O sea, computación en el límite, en el eje, en el borde. En el borde, o sea, cerca de las máquinas, cerca de donde estás trabajando. Exacto. Entonces, cada vez más, y nosotros tenemos soluciones muy potentes en este sentido, lo que hacemos es, nosotros y toda la gente que nos dedicamos al edge computing, dentro del Internet de las cosas, es incrementar de una forma económica y viable la capacidad de computación cerca de donde ocurren las cosas, cerca del sensor, cerca de la máquina, cerca de la fábrica, cerca del coche, cerca de lo que haya que conectar, y solamente mandar a los servidores centrales o a la nube o a donde sea aquello que realmente es relevante y tiene sentido. Genial. Entonces esta es la diferencia entre el cloud computing y el fog computing en el mundo del Internet de las cosas. Nos quedamos con esta idea. Jaume Rey, Nexiona, gracias por pensar en voz alta con nosotros. Hasta la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene.